Pues va a hablar Carlos García Suárez, consejero delegado de Tecnoma Energía Sostenible. Carlos trabaja como ejecutivo en el sector de las energías renovables, tiene un enfoque internacional y gestiona proyectos y actividades en Europa, Estados Unidos y el norte de África. Tiene 25 años de experiencia en consultoría e ingeniería y su mayoría se ocupan de cuestiones ambientales de energía renovable. Y nos va a hablar de la evaluación y diseño de plantas solares fotovoltaicas en México. Bueno, mi perspectiva, lógicamente, pues es la perspectiva de una ingeniería, es decir, es una empresa que prestamos servicios bien a la propiedad en sus actividades de promoción o de gestión de la construcción, o bien al contratista prestándole servicios de ingeniería para la construcción de parques, ¿no? Tenemos la suerte de que tenemos una experiencia importante en México ya. Nosotros en el sector eólico hemos participado en unos 300 megavatios con distintos promotores trabajando para la propiedad. Y en el sector fotovoltaico estamos ahora mismo con un proyecto de 30 megavatios en Baja California, trabajando para un contratista principal, uno de los que ha salido aquí los nombres hace poco, y que la planta se conectará ahora dentro de unas semanas ya a la red. O sea que, bueno, ese terreno lo tenemos ganado. En México tenemos una oficina, que es una de las cosas que tal vez es importante señalar, es decir, cuando utilizas un servicio de ingeniería, por un lado quieres aprovechar la experiencia de diseño que se ha adquirido en Europa y en Estados Unidos, porque hay muchas cosas que se pueden optimizar en una planta fotovoltaica, pero a su vez tienes que trabajar de acuerdo a la legislación local, y para eso es importante, tanto en el ámbito eléctrico, pero también en el ámbito civil, pues tener gente que conoce la forma de diseñar y de construir localmente, y eso nosotros lo tenemos afortunadamente asegurado, porque tenemos una oficina de 90 personas en México que se dedica no solamente a energías renovables, sino a otras muchas cosas también. Así que todo esto de la presentación lo voy a hacer así de breve. Tal vez, bueno, el grupo TIPSA, para el que no lo conozca, pues una empresa ya de casi 50 años de existencia, totalmente independiente, con, digamos, la propiedad de la empresa somos los profesionales que allí trabajamos, y somos unas 2.000 personas dedicadas a prestar servicios en todo tipo de infraestructuras, ¿no? Y en el sector de renovables, pues estamos tanto en eólico como en fotovoltaico de forma destacada, y algo también en biomasa, pues tanto como servicios como digamos, actividades de diseño, de supervisión de construcción, etc. Pero ya específicamente, digamos, en lo que se trataría, digamos, ¿qué es que puede decir específico del sector fotovoltaico en México? Bueno, se han mencionado ya algunas de las cuestiones que, lógicamente, hacen que sea un país interesante desde el punto de vista de expectativa de evolución de la demanda. Unas zonas de radiación espectaculares, toda esa zona del noroeste de México, pues recuerda mucho también a la zona del suroeste de los Estados Unidos, y tal vez uno podría especular que se vaya a seguir una tendencia similar de grandes parques en los que también el aspecto del diseño se ha cuidado para intentar, digamos, pues, maximizar la producción en esas condiciones de temperatura y de radiación tan importantes, y también condiciones de estructura de la tarifa que en algunos casos influyen mucho en el diseño, ¿no? Digamos, cuando tienes una tarifa, lógicamente, que prima la venta en horas tardías del día, la planta tiene que ser diseñada teniendo eso en cuenta, ¿no? Eso se ha venido haciendo ya de forma sistemática en Estados Unidos durante, yo diría, los 3-4 últimos años, de forma, bueno, ya con resultados visibles y, digamos, bueno, pues rascándose un poco la cabeza como para cómo arrancar el último centavo de ese tipo de situación de tarifa, y yo creo que lo mismo se va a ver y se está empezando a ver en México. Esta es nuestra experiencia hasta ahora, ¿no? Ahora, México se suma al mercado solar en un momento en que, bueno, pues hay unas tendencias globales que le van a afectar, que es un mercado diferente del que teníamos en otros sitios hace 5 años, ¿no? Por un lado, lógicamente, la bajada de precios de los módulos, bajada que ahora se ve un poco ralentizada, ¿no?, por toda la reestructuración del sector que está habiendo, consolidación de fabricantes vertical y horizontalmente. Los últimos indicadores es que los precios de módulos están subiendo ligeramente. Yo creo que es temporal y que el precio tenderá a bajar, no tanto por un tema de eficiencia ya en la escala de producción, sino por mejoras tecnológicas, ¿no?, de aumento de eficiencia. Así que yo creo que cabe confiar en que esta tendencia tan espectacular tal vez no siga ese ritmo de bajada del dólar por vatio pico, pero eso va a afectar mucho a estos mercados incipientes. Son los que se van a beneficiar realmente de esta situación. Es decir, en Europa, y sobre todo en Europa, hemos pagado un poco, digamos, el aprendizaje tecnológico, y ahora son países como México o Chile, o, bueno, y en menor medida Brasil, hoy por hoy, pues que se van a beneficiar de esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones tecnológicas resaltaría yo que influyen a la hora de diseñar una planta en un sitio como México, caracterizado por estas cuestiones? Antes se mencionaba también la alta altitud, que es otro factor a tener en cuenta, ¿no? Bueno, por un lado, lógicamente, la respuesta del panel y, por tanto, de la planta ante las temperaturas. Es decir, zonas de altísima radiación, pues tienes una expectativa de resultados muy buenos, pero claro, cuando le metes, digamos, la reducción de producción por temperatura, pues te puede llevar sorpresas, y en ese caso, pues está la constante lucha entre el cristalino,
y el panel amorfo o el de teluro de cadmio, y bueno, y en muchos casos siguen ganando estos paneles con coeficiente de temperatura más bajos, aunque los costes por vatio pico instalados cada vez están pareciendo más, ¿no? Ahí existe un debate, tienes que hacer los números muy finos para ver realmente en qué momento del día, en qué época del año quieres producir, te puede llevar a elegir un panel de unas características u otras, ¿no? Otra cuestión que vemos que se va a dar en México y que, bueno, y como se ha dado en Estados Unidos, en esa misma zona, digamos, geográfica, es la consideración de los niveles de los ratios de CAC, ¿no? Vemos que un poco la tendencia del mercado es a ir a ratios muy altos, inusualmente altos frente a lo que era habitual en España. A veces, bueno, pues como el panel cada día es más barato y sin embargo pues el inversor y la estructura pues tienen unos costes más difíciles de bajar, pues en cierta forma te puede dar igual desperdiciar algo de producción en momentos de altísima radiación para conseguir tener producción en momentos de más retribución, ¿no? Y es muy importante hacer un cálculo fino de cuál es el punto óptimo del ratio de CAC y también, bueno, pues se puede llevar sorpresas frente a lo que era la tradición en Europa, ¿no? El debate de trackers solo sí o no, bueno, pues como sabéis en Estados Unidos, en toda esa zona de Arizona, California, hay muchísimos proyectos con trackers a un eje. Nosotros lo que estamos haciendo en el Baja California es también con tracker a un eje y bueno, y la verdad es que están saliendo muy bien. La mayor duda que siempre hay en el tema de los trackers es pues, el coste de mantenimiento, pero bueno, hay que esperar un poco realmente a ver si son lo que dicen los fabricantes es verdad, pero nuestra experiencia hasta ahora, de los años que vamos viendo los trackers funcionar, trackers a un eje, estoy hablando con un eje horizontal, pues es que son una alternativa muy interesante y que permite optimizar el rendimiento económico de la planta, ¿no? O sea, que esas cuestiones en México, sobre todo en la zona noroeste, pues son cuestiones que habrá que tener en cuenta, ¿no? Entonces, la CFE tiene un papel tremendo de inspección del proyecto, de aprobación de la ingeniería básica, y es muy importante tener a alguien en tu equipo que tenga una entrada allí, pues por el motivo que sea, digamos, de conocimiento, de experiencia local, ¿no? Dicho esto, nuestra experiencia con CFE es muy buena. Nosotros creemos que CFE es un equipo muy profesional, con una gente súper cualificada y que nos ha recibido con los brazos abiertos. Esta es nuestra experiencia hasta ahora en los proyectos que hemos hecho. Es decir, daría un poco de miedo cuando tienes un ente monopolístico de estas características, pero en realidad, en nuestro caso, la experiencia ha sido bastante positiva, ¿no? Bueno, algunas de estas cosas ya se han mencionado aquí. De nuevo, pues, la necesidad de que la subestación de parques, que si es que la hay, que suele ser necesario que la haya, porque estamos hablando de plantas altas, de grandes potencias y que tienen que elevar la tensión para salir, pues tienen que ser capaces de dialogar con el sistema de CFE, lógicamente. Y lo otro que quería decir, tal vez específico, por no digamos, retiraros más del café, es la necesidad que hay en México es que la planta debe ser constantemente inspeccionada durante la obra, ¿no? Es este tema de las inspecciones UBIE, y bueno, inspectores regularmente durante la construcción pueden ir comprobando que aquello está de acuerdo a la normativa mexicana y tienes que tener capacidad de diálogo con ellos, ¿no? Entonces yo creo que aquí el desafío para, bueno, como un diseñador y también un promotor que probablemente viene de Europa es vamos a utilizar lo que sabemos de Europa en cuanto a optimización de plantas, pero tenemos que adaptarlo tanto en el diseño como en la gestión en el día a día con México, ¿no? Y yo creo que en afán de brevedad pues lo voy a dejar ahí y si hay alguna necesidad más en el café ya lo comentamos, ¿vale?